Generación 30. El día de hoy tenemos la continuación del tema Economía, Nación y Sismos, para seguir abordando el asunto de estos fenómenos naturales que afectan nuestro país. La historia de los sismos y cómo nos ha afectado a lo largo de la historia justifica que se hable desde estas tres perspectivas. La economía, porque todo desastre natural, como es el sismo, cuando se presenta afecta a la economía, alterando el camino de la misma, su desempeño. En otras palabras, pone a prueba los recursos humanos, la disponibilidad de recursos para atender la emergencia y obliga a crear toda una logística para atender el problema. Al hablar de los sismos en sí, es intentar abordar una perspectiva muy compleja. Hablaremos desde la ingeniería sísmica moderna, una disciplina joven que en el siglo pasado aprovechó la tecnología para poder investigar mejor estos fenómenos. Nace de la unión de tres áreas independientes. Una, la geofísica; dos, la dinámica estructural; y por último, la aplicación de la misma para el diseño de edificaciones que resistan los sismos, es decir, la creación de metodologías que se enmarquen en normas para su rigurosa aplicación y crear edificaciones más seguras. Desde el punto de vista histórico, nuestro país, nuestra nación, ha estado ligada a través del tiempo a estos fenómenos desde épocas remotas, la época prehispánica, la colonia, la independencia, todo en México independiente revolucionario y hasta la época actual. La historia de México es también la historia de sus sismos. Ahora damos paso al programa de hoy. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar nuevamente en Extramuros Economía y Nación. Les saluda nuevamente Silvia Delgado González. Hoy miércoles 13 de febrero les damos la más cordial bienvenida al programa del Instituto Mexicano de Psico-Oncología y el Instituto Mexicano de Estudios Superiores y de Posgrado. Muchas gracias por su audiencia, es un gusto que estén con nosotros. Esperamos sus mensajes, dudas, comentarios en nuestra página de Facebook y bueno, les recordamos que estamos todos los miércoles en punto de las 3 de la tarde. Agradecemos a todo el equipo de producción, hacen un gran trabajo, muchas gracias chicos. Y el día de hoy tenemos por tema la segunda parte del tema Economía, Nación y Sismos, segunda parte, con la presencia nuevamente de nuestro invitado, el ingeniero José Eduardo Gutiérrez Martínez. Es un gusto que estén. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros nuevamente. Pues es un gusto que me inviten. Muchísimas gracias. Bueno, ya hemos platicado acerca del ingeniero. Ahorita vamos a hacer un resumen más básico, ¿te parece? Adelante. Él es ingeniero civil, egresado de la Escuela Superior de la Escuela Superior de Ingeniería Civil, del Instituto Politécnico Nacional. Tiene especialidad en habilidades docentes en Unitec. Es candidato a la maestría en docencia, ¿sí? En innovación. Ajá. Bueno, él es especialista en el área de estructuras. Él dice que él elaboró estudios y proyectos de concreto, acero, mampostería, etcétera. Ya lo platicamos la vez pasada, igual y por aquí lo vamos comentando nuevamente. Ajá. Porque, bueno, ya estuviste aquí con nosotros, me da mucho gusto. Sí. Bienvenido. Mira, estuvimos checando por ahí los comentarios juntos y de hecho quiero decirles que estuvimos conversando pues a lo largo de todo este tiempo y él nos hizo un gran espacio aquí porque sí está muy saturada su agenda, pero a lo largo de todo este tiempo estuvimos comentando algunas cosas interesantes que ellos estuvieron ahí con esas inquietudes. La parte técnica la abordamos yo creo que perfectamente bien en la sesión pasada, en la entrevista pasada. Y dentro de las inquietudes, de manera general, ya lo comentábamos, bueno, pues tienen pues nuestra audiencia esa duda sobre, o la inquietud más que nada sobre la normatividad, qué es lo que se va a hacer, por qué no lo hacen. Esta parte de, bueno, sí, ya está el sismo, ya hay daños, ahora, ¿qué procede? ¿O van a construir más edificios? ¿O están construyendo más edificios? Hace un ratito platicábamos sobre ello. Precisamente las mismas zonas de donde hubo mucho daño, ¿por qué siguen haciendo ese tipo de complejos? ¿No? Y que creen que me dijo cosas muy interesantes, que bueno, le vamos a dar a él la palabra para que nos platique de todo esto. Ajá. Y bueno, pues adelante, la audiencia es tuya. Nuevamente muchas gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias a ustedes, muchas gracias al Instituto por esta invitación y bueno, en ese sentido sí quisiera yo comentar algunas cuestiones. También yo
me aboqué un poco a leer las preguntas que se habían quedado en esta primera sesión y efectivamente yo podría decir que a grandes rasgos hay la inquietud de manera general es qué tanto está haciendo el gobierno de la Ciudad de México para el marco normativo que tenemos para la construcción actual, ¿sí? Cómo se protegen pues las edificaciones, cómo nos obligan a nosotros como ingenieros civiles a dar esa protección. Aquí lo que yo podría decir es que dentro de la normatividad existe el reglamento de construcciones del Distrito Federal, que es el marco legal que perfectamente establecido, que es la que nos da la pauta de cómo debemos de diseñar. Hay un artículo que se refiere, que da una clasificación de las construcciones, es decir, no podemos ni vamos a dar el mismo grado de seguridad estructural a una construcción, como por ejemplo un hospital, que es elemental, que por ejemplo una vivienda o viviendas. Hablamos un poco de los términos actuales de resiliencia. La resiliencia es la capacidad que tienen, transmitida a la sociedad, es la capacidad que tienen una sociedad para reponerse ante un evento catastrófico como es un sismo. Entonces, ¿qué vas a echar tu mano luego cuando venga un evento de esta naturaleza? Pues los hospitales, ¿no? Entonces, claro, ¿a qué le vas a poner más atención a esa infraestructura para que no falle? Desde ese punto de vista, la normatividad actual maneja dos grupos de construcciones. El grupo A, donde van a estar las construcciones donde la pérdida de vidas y materiales es muy importante, como son hospitales, en el grupo A están las escuelas de nivel básico, están las primarias, están las secundarias, están el preescolar. Ya al nivel medio, no, en el último reglamento la pasaron al grupo B, del nivel medio hacia el nivel superior y posgrado. Pero todo lo que son las primarias, toda esta infraestructura que es básica de la SEP está en el grupo A. ¿Eso qué nos obliga a nosotros? Desde ese punto de vista, nosotros como profesionistas, cuando hacemos un proyecto de este tipo, tenemos que cubrir un mayor rango o darles un mayor rango de seguridad a este tipo de construcciones, ¿no? Por ejemplo, hablando de fuerzas sísmicas estimadas a una estructura grupo A, viene siendo un 50% más grande que a una del grupo B, ¿no? En términos de lo que serían las fuerzas de diseño a este tipo de construcciones, ¿sí? Para que resistan. Ahora, toda estructura, que quede claro, toda estructura desde el punto de vista reglamentario está expuesta a falla, a cierto grado de deformación, sin que ésta falle de manera catastrófica. ¿Qué quiere decir esto? O sea, tú no te esperes a ver una construcción, que venga un evento sísmico y que no se agriete. No, todas va a haber fisuras, va a haber, porque está trabajando la estructura. No hay edificio que sea indeformable. Toda estructura. Aquí lo que nosotros tenemos de hacer dentro del arte de la ingeniería es lograr que esa energía que va a llegar a la estructura, ¿sí?, se disipe y que ocasione el menor grado de daño a la misma, a los elementos estructurales. Pero de que se va a deformar, que quede claro, se va a deformar. Y a lo mejor estarán ciertas estructuras que nos obligan a hacer estudios más finos, como son las del grupo A, en donde vamos a entrar a la dinámica, a la cuestión de la dinámica estructural, que es un área muy específica de ingeniería civil matemática, que nos va a describir cómo se mueve el edificio en base a datos del subsuelo, de la zona donde se va a construir. Entonces es donde nosotros aquí en la Ciudad de México, y está la imagen a mi espalda, vemos toda la avenida Reforma, en donde hay edificios altos, y estos edificios altos, perdonen, han venido sismos como el del 2017 y todo, y han tenido una respuesta apropiada. O sea, no ha habido problema. Exacto, ¿no? platicábamos de eso, perdón, la Torre Latino, platicaba, yo te comentaba hace un momento, ¿no? Sí, que es una muestra de la ingeniería dinámica. Fueron las primeras aplicaciones, si no es que fue la primera aplicación de la ingeniería dinámica y principios de ingeniería sismorresistente en la Ciudad de México, y que ha tenido un éxito, pues, todo el mundo lo ha visto, ¿no? El suelo tiene un modo de moverse, el suelo de la Ciudad de México, cuando llegan las ondas sísmicas, cuando llega el movimiento sísmico. Todo material afectado por un golpe vibra. Este fenómeno se muestra en la Ciudad de México, pero ¿qué pasa en la Ciudad de México? En la composición del suelo del lago del Valle de México es muy blando, es un suelo muy blando, es conocido por todos. Entonces, cuando tú le pegas, pues va a vibrar
como una gelatina. Sí. No es lo mismo que un suelo duro, que si le pegas, sí vibra, pero no tan violento como puede ser la zona. Pero ese movimiento se acopla al movimiento natural que tiene la estructura. O sea, que un edificio alto, si se acopla con el movimiento del suelo, es donde existe un fenómeno que se conoce como resonancia, donde en cada movimiento se amplifica y hay riesgo de falla. El chiste está en la ingeniería dinámica, es lo que investigamos nosotros como ingenieros, que cuando tú diseñes, y eso es una cuestión ética de nosotros, profesional, que cuando nosotros diseñemos ese edificio, no se acople ese movimiento al del suelo, no hay ese acoplamiento. Por ejemplo, la torre americana tiene una manera de moverse solita, de bailar, de 4 segundos. O sea, la torre, para que complete un ciclo de movimiento, imagínate que la torre latinoamericana yo la jalara con una mano gigante y la suelto. El movimiento de ida y vuelta natural, por su propia estructura y configuración, te daría 4 segundos aproximadamente en lo que va y viene. Un movimiento muy amplio, muy lento y muy amplio, porque es una estructura metálica. Pero ¿qué crees? Que el suelo tiene un periodo natural del que viera de 2 segundos. Entonces nunca se van a acoplar. Son diferentes. Es un principio básico de la ingeniería sísmica. Ustedes tienen que hacer ese tipo de cálculos para primero checar el suelo y ver qué es lo que voy a construir encima de eso para que no empaten. El problema es que, tal vez ahí es donde existe un poquito el problema, es que es para estructuras grupo A, ¿no? Y hay estructuras medianas y hay de todo tipo de construcción en la Ciudad de México, entonces el reglamento no te obliga a que todo sea revisado y no de la misma manera. Híjole, lo que pasa es que ahí ya viene una cuestión económica y de ingeniería muy fuerte. O sea, si tú apenas tienes para construir, ahí te va la otra. Hemos hablado de que las estructuras se dividen en 2 grupos. El grupo A, que es el grupo fuerte, donde se busca que las estructuras tengan su mayor grado de protección, en cierto modo va con un enfoque de resiliencia. O sea, estas estructuras no deben de fallar. Ya hablamos de hospitales, escuelas, hablamos de instalaciones estratégicas, hablamos de todo esto. Y el grupo B, donde está la edificación comercial, la vivienda, edificaciones, que no porque estén en el grupo B, no las vamos a dejar así sueltas. No, ese grupo B también se divide. Hay un grupo B1 y B2. Ahora, quiero que quede muy claro esto, las manifestaciones, ahí viene otra parte importante. En la Ciudad de México, para que tú puedas construir el reglamento, no te da una licencia en sí, ya no es licencia de construcción, sino tú manifiestas que vas a construir. Hay 3 tipos de manifestaciones. La manifestación A, la manifestación B y la manifestación C. Fíjate, la manifestación A son para construcciones que tengan menos de 200 metros cuadrados de construcción, o sea, de área cubierta por losas. Ahí el reglamento, fíjate bien, no le exige al propietario que entregue un plano de arquitectura, estructura, nada, tú puedes autoconstruir. ¿Y sabes por qué se hace eso, licenciada? Porque en México el nivel de economía de la gente también es bajo, o sea, hay que ayudarlos, no sé si me entiendes, o sea, imagínate que apenas tengo para levantar mi cuarto, mi habitación, mi casita, y me estés exigiendo hasta un estudio dinámico y de suelo, eso cuesta, ¿no? Entonces tú, híjole, para hacer esto y todo, pues, la verdad no. Entonces se fomenta, se les da facilidades, y cuando la estructura no rebasa de 200 metros cuadrados de construcción, ahí está la CEDUBI, el organismo, me decían las preguntas. Este es uno de los organismos dentro del gobierno del Distrito Federal, que es la que controla todo esto, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal. Ahí está toda la información, ahí están los planes parciales de desarrollo del Distrito Federal. ¿Quiénes trabajan ahí? Arquitectos. Por ejemplo, hay zonas, no puedes tú llegar y, oye, aquí quiero hacer un edificio de 20 niveles, espérame, esto es habitacional. Claro. ¿Ya me entiendes? Y no tiene que ver lo sísmico. Estamos hablando de estos planes derivados del desarrollo, planificación urbana. Claro. Entra ahí. Pero bueno, retornando a lo de las manifestaciones. La manifestación A es nada más con que presentes el puro, ¿cómo se llama? El puro permiso, manifiestes que vas a construir. Entra ya a la CEDUBI y ve lo que te piden, un croquis.
que dónde vas a construir, pago de derecho de agua y de conexión, cositas sencillas, y adelante, empieza a construir. Okay. Siempre y cuando no rebases ciertas condiciones. 2 niveles, 200 metros cuadrados y un área de frente de no más de 6 metros. Y que las habitaciones o locales no tengan más de 4 por 4 metros. Wow. ¿Ya me entiendes? Entonces tú puedes, pues con eso, sobre voy levantando ya. mis muros y todo, voy construyendo y no tengo que contratar a un ingeniero ni a un arquitecto en determinado momento para que tener que desglosar o pagar esa serie de gastos para poder levantar mi casa, ¿no? Cuando apenas si tengo para pues, una construcción escasa. Ok, ahorita vamos con el B. Sí. ¿Sí? El B y el C. Sí, si Ok, quieres, nada más entramos, vamos a unos breves comerciales y regresamos en un momento. Esto es Extramuros, no se vayan, regresamos en un momento. Ya estamos de regreso en Extramuros, gracias por permanecer con nosotros. Tenemos ahí algunas preguntas, pero estamos ahorita con ustedes, ¿sale? No hay problema, ahorita vamos a ver cómo nos organizamos. Porque sí es muy interesante lo que estábamos viendo. Nos quedamos con el tipo 1A, ahorita la vamos manifestación, la manifestación A, ahora vamos con la B. Ahí. Si les parece, vamos a terminar este tema tan interesante. Ahorita en los comerciales estaba mostrándome el ingeniero algunos el reglamento y una tabla muy interesante, entonces sí me gustaría ahorita comentarla. Yo creo que viene mucho con lo que ellos están ahorita tratando. Sí, seguimos, la gente lo que estoy viendo es más o menos lo platicando, mismo, ¿sale? están preguntando. Entonces, en ese sentido. Vamos a darle seguimiento a retomar lo que comentábamos. Sí. Le mencionaba yo, entonces prácticamente la manifestación A no hay problema y por desgracia en ese sentido no exige una revisión en forma estructural, pero también es una verdad que las estructuras del grupo de estas manifestaciones menos de 200 metros casi no tienen problema en la Ciudad de México. O sea, una estructura de muros de carga para que se acople con el suelo es muy improbable, ¿sí? Entonces, este tipo de construcciones no han tenido mucho problema. Para eso, después están las otras 2 manifestaciones de construcción, que es la B y C. Actualmente, al reglamento del 2017 y modificaciones que ya se venían desde el 2016 dando, ya la reglamentación ya es más exigente. Aquí sí, por ejemplo, la manifestación B ya te pide por parte de la CEDUBI y por parte del reglamento de construcción, esto fue vía CEDUBI, para poderte dar la manifestación te piden la firma de un director responsable de obra. El director responsable de obra, ¿quién es? El reglamento de construcción establece quiénes van a hacer la revisión por parte del gobierno del Distrito Federal que tu proyecto que me estás presentando cubre sobre todo la condición estructural y todas las demás disposiciones legales que hay, hablando en el ámbito estructural. El director responsable de obra tiene que revisar esa parte. Normalmente, ¿quiénes son los que están facultados como DRO? Ingenieros civiles, ingenieros arquitectos, ingenieros municipales. Es decir, primero que tengan el perfil de la carrera en relación a la construcción, ¿verdad? Ingenieros civiles, principalmente arquitectos, existen los municipales, hay ingenieros también en construcción, enfocados a ella, en fin. Segundo, piden una experiencia, 5 años de haber trabajado en el ámbito de construcción, etcétera, etcétera. Hay una serie de requisitos que están establecidos también en el cuerpo del reglamento de construcción. Claro. Tiene que ser una persona totalmente capacitada, con conocimientos. Que pueda revisar. Ahora, el DRO te va a revisar desde lo arquitectónico hasta lo estructural. Esa es una pregunta fuerte, porque para un edificio de, digamos, 8, 9, 10 niveles, ¿a poco lo va a hacer todo él? Es un mundanal de trabajo. Claro. No. Hay 3 personajes, aparte del DRO, que faculta el reglamento para que revisen los proyectos. Está uno, el corresponsable en imagen y desarrollo urbano, que va a checar la parte de si se puede construir allí, imagen urbana, etcétera, etcétera, que son normalmente son arquitectos. 2, está el corresponsable en instalaciones, o sea, él autorizará la parte del proyecto ejecutivo, que es la parte de instalación hidrosanitaria y las instalaciones mecánicas que pudiera tener una obra civil
y la va a verificar. Pero nada más esa parte, por eso ayudan al DRO cuando es mucho, ¿no? Ahora, el reglamento, desde 1985, cambios que vienen en el 87 y todo, ya desde entonces faculta y existen ya, y hoy en día está el corresponsable en seguridad estructural, que es el responsable que va a checar que tú, cuando me entregues ese proyecto, que el cliente cuando entregue su proyecto elaborado por otro ingeniero civil, yo tengo que verificar que ese proyecto cubra todo lo que me marca el reglamento de construcciones, las cargas vivas mínimas que me marcan, los coeficientes sísmicos, las fuerzas, todo lo que hablábamos, hacer que no se acople la estructura, todo ese tipo de cuestiones la tiene que revisar el corresponsable en seguridad estructural. Para ser corresponsable en seguridad estructural, de hecho, actualmente no existen muchos en la Ciudad de México, porque no cualquiera le entra a la parte de esta, es muy fuerte, independientemente de que sea muy fuerte, necesita ser un especialista en la parte de estructuras. O sea, algo que en la ingeniería civil, nosotros como ingenieros civiles, es una parte muy específica, ¿no? Y en eso, pues, estar preparados para hacer este tipo de revisiones en función de lo que marca el reglamento. ¿Qué verificamos? Pues cubrir lo mínimo que te marca el reglamento. El reglamento es que quiero que quede también claro, el reglamento y sus normas están hechos bajo lo mínimo que se debe de cubrir. Uno como ingeniero, ya cuando proyectas tú y haces a mí me contratas para hacerte el proyecto de tu edificio, pues yo debo pensar en darle un plus también a esa, sobre todo sabiendo que estamos en zona sísmica, independientemente de que haya mínimos. Eso ya es una cuestión ética, profesional de nosotros. Pero de entrada debo de cubrir lo mínimo. O sea, hay un mínimo y viene bien estipulado. Bien, a raíz de 2017, cuando sale la nueva normatividad al final, salen las nuevas normas técnicas porque se destraban después del sismo de septiembre, y sale lo que veíamos ahorita aquí, que te estaba enseñando, que es la norma. Hay una norma técnica complementaria ya para la revisión, nada más para la revisión de la seguridad estructural de las edificaciones. Y solo para ya, la revisión. Nada más es para revisión. De hecho, a partir del 2017 para acá, se faculta el Instituto de la Seguridad Estructural de las Edificaciones del Distrito Federal. O sea, para que vean hasta qué grado ha llegado el problema sísmico, y le ha puesto atención en los gobiernos del Distrito Federal, que ya hay un instituto enfocado nada más en revisar esta parte. Para estructuras, sobre todo el grupo que cubre manifestación B y manifestación C, arriba de los 200 metros cuadrados de construcción. Cada vez los niveles de exigencia son más, cada vez el ingeniero civil también tiene que estar más preparado. Quiero comentar esta parte. Por ejemplo, mira, a partir de esa fecha del 15 de diciembre del 2017, ya hay 2 niveles de corresponsables en seguridad estructural. Nivel 1 son aquellos que tienen 5 años de experiencia acreditada en el diseño estructural y que aprueben un examen del nivel 1, conocimientos de análisis y de diseño estructural. Nivel 2 son corresponsables con al menos 15 años de experiencia acreditada en el diseño estructural y que aprueben los exámenes del nivel 2. O sea, de entrada ya te piden una mayor experiencia para un nivel 2. Una pregunta que estaban haciendo anterior y que yo creo que ahorita están haciendo ahí también, bueno, ¿por qué se siguen haciendo edificios altos? ¿Por qué se siguen ya lo comentamos, ¿no? Un lado es el acoplamiento, evitar ese acoplamiento. Pero ¿cómo me aseguro de esto? Yo, cliente que no sé, bueno, aquí te lo está diciendo. Ya cuando tú presentes tu proyecto, el nivel de una estructura de más de 70 metros de altura, ya el nivel del corresponsable es 2. O sea, te va a revisar una persona que tiene mayor ingenio civil, que tiene mayor experiencia. Y no nada más eso, también se piden auxiliares en la revisión. Va a haber alguien que revise también la ingeniería geotécnica, el suelo. ¿Qué es el suelo? Es el suelo. ¿Y qué crees? Que hoy en día ya se piden estudios
de peligro sísmico y movimiento. O sea, ya en específico para este tipo de construcción ya se puede, abren la llave para que alguien haga un estudio de vibración del suelo específico de la zona. Una cosa es saber cómo se puede comportar una gran área, pero una cosa es saber, bueno, yo voy a construir aquí, yo quiero saber cómo se va a mover, cómo va a responder este sitio ante un sismo, porque eso va a afectar a mi edificio. Claro. Un edificio de 70 metros de altura, pero ya no estás invirtiendo 20 pesos. Claro. Estás invirtiendo 50, 100 pesos. No. Entonces ahí es donde te piden ya es más riguroso. Definitivamente en el marco actual que está ahorita, como se empieza a ver, ya es más riguroso este tipo. Y fíjate que el título, ¿no? La parte, la primera parte del programa hablábamos sobre la parte más técnica. Ahorita ya estamos como aterrizándolo al problema social, que es lo que la inquietud de todos nosotros. Y esto, la parte económica. ¿Y por qué te comento esto? Porque el hecho de que le estén invirtiendo más dinero o pagarle a ese tipo de personas especiales, ¿qué pasa? Se incrementa el precio del inmueble, se incrementa el precio, ahí está complicado, ¿no? Por ejemplo, las casas de interés social a lo que voy, por ejemplo, edificios altos que yo te platicaba hace un ratito, carísimos. ¿Es por esta situación también? Hay algo de fondo en esto. Sí, es obvio que el cliente se ve obligado. Aquí hubo... Antes del 2017 hubo una voracidad de parte de las inmobiliarias. Es un negocio finalmente. Y no querían que saliera esta ley. No les convenía. Pues claro que no, porque claro. Dices, oye, pero viene el sismo y te demuestra que es necesario. Sí. Lo que pasa es que, no es necesario como ingenieros, híjole, a veces nos obligan, si cubriéramos la parte ética, pues no sería necesario, ¿no? Pero yo creo que aquí en México tenemos una costumbre híjole, si no nos imponen, no lo hacemos, ¿no? Y está mal, está mal. Sobre todo en las áreas de profesión, las profesiones, el marco ético, pues es muy importante, ¿no? Y yo creo que eso se ha desgastado y se ha perdido en los últimos años. Sí. Todo el cochinero que se ha encontrado en estos últimos 2 meses es una evidencia, ¿no? De lo que se ha estado desde tantos años, sí. Es cuestionable, ¿no? De todo lo que se está viendo y sacando, ¿no? Entonces, pero oye, ¿cómo es posible, por ejemplo, ¿no? ¿Quiénes guachicoleaban? Pues eran ingenieros, no me vengan con que ahí no llega el maestro a hacer un agujero, claro, un tubo de esos. Entonces, ¿dónde está la ética, no? Yo me quedo pensando, ¿no? ¿Dónde quedó la ética de todo eso, ¿no? Pero independientemente de eso, ahora mi profesión, ¿no? Ingeniería, todo eso, pues nos obligan más, sí se aplican, nos exigen más, pero esto nos habla de que pues, es necesario. Te decía yo hace rato, oye, pues yo sé que el edificio tiene que estar bien en una zona peligrosa, pues se tiene que hacer todo lo necesario. Por un lado es eso, por otro lado también el cliente, los inmobiliarios, pues no quieren pagar esa ingeniería, eso es muy triste. O la quieren pagar a 5 centavos. Facultaron aranceles. ¿Por qué crees que están facultados los aranceles? Por ello. Por una defensa a la profesión, a la ingeniería. Es muy triste. Los constructores se las dan de grandes experiencias y que saben hacer las cosas, y a la mera hora ves lo que pasa en los edificios, porque no quieren pagar la ingeniería. Claro. Tanto eso como lo que ustedes sugieren, ¿no? Ustedes sugieren, hay que poner este tipo de material, hay que hacer esto, todo, pero eso genera un costo mayor. Claro que sí. Y la recuperación, ¿la vas a tener o no la vas a tener? ¿O qué tanta utilidad vas a tener cuando lo vendas? Yo lo que digo es si se puede, pues oye, edificios como Vancomer, Torre Vancomer, oye, invertir 5 pesos, yo no voy a arriesgar una estructura, no me hagas todo ese trabajo de ingeniería. Vale la pena, claro que sí. No estamos acostumbrados a esa cultura por desgracia. Hay muchos inmobiliarios que quieren hacer las cosas con nada más
vámonos lo mínimo, y ya, ¿no? sí, lo mínimo. Y hablamos, por ejemplo, la parte económica y a la parte social, o sea, estás viendo la parte económica de no quiero perder o no quiero invertir tanto porque estoy viendo la utilidad, pero ¿y la parte social dónde quedó? ¿No? El daño que tienen las personas en una contingencia de este tipo. Así es. Cuando se hace ingeniería, cuando realmente se hacen los estudios, cuando realmente pagas por esa ingeniería, créeme que vas a lograr edificaciones seguras y que no van a fallar. Tenemos toda la avenida Reforma de evidencia de ella, Sí. y tenemos bastantes construcciones que sí tienen ese nivel de ingeniería y no han tenido problema. Pero por desgracia no queremos pagar toda esa parte. Pues, licenciada, y yo lo veo, pues es una parte donde yo trabajo, donde yo ejerzo y veo esa parte. Bueno, y es por eso lo que les obliga a este tipo de reglamentos. Claro. Sí, el hecho de vivir en esta zona, te digo, ya está este instituto y está facultado por la CEDUBI. La CEDUBI tiene los planes parciales también de desarrollo, esos son interesantes en el sentido de que hay alturas permitidas, hay zonas donde no puedo llegar y decir voy a meter aquí industrias, es una zona habitacional. O sea, yo creo que esto también la gente lo entienda. Es muy importante entender la planeación que hace CEDUBI sobre la Ciudad de México, porque no podemos construir donde se nos pegue la gana lo que queramos construir, pues, finalmente. ¿Sí? Y también hay alturas permitidas, no debemos rebasar cierto número de niveles. No sé si han visto que últimamente algunos edificios les han mochado, empezaban a hacer más y les quitaron Sí, algunos porque los agarraron. Sí. Después de aquí se presentó te mucho este clausuran, problema, ¿no? los agarraron y los clausuraron y quitas esos pisos. Ok, bueno, vamos nuevamente a unos breves comerciales y regresamos en un momentito. Esto es Extramuros, no se vayan. Ya estamos de regreso. Ahorita tenemos por ahí algunas preguntas, ¿te parece si ahora sí las checamos? Pues, las podemos ir leyendo, ¿te parece todas? Y ya después como que las vinculamos. Cristian, ¿existe un fondo de ahorro por parte del gobierno para reparar estructuras deformadas? Jesús Juárez, después del terremoto del 85 y las muertes que este causó, tuvo mucho que ver el material que actualmente se usa y las reformas de construcción que tenemos para no tener tantas pérdidas humanas el pasado 19 de septiembre. Ivona, algún subsidio, supongo, ¿verdad? Uh-huh. ¿Algún subsidio que dé el gobierno en estos tiempos para las infraestructuras? Nayeli, ¿qué propone para evitar pérdidas humanas y estructurales en los sismos? Rigby, Lennon, ¿es posible, como en Japón, usar el aislamiento, lo que hablabas ahorita, el aislamiento de base o crear el suelo artificial? Tani, una opción es que toda la población pudiera tener acceso a esos estudios del suelo y planos para poder tener mejor cimentada la construcción. Lu, la mayoría de la gente no tenemos estos conocimientos, simplemente algunos compran su terreno, le hablan a su albañil, sí, claro, de confianza y ya está, ¿no? Hacer su casita. ¿Qué puede hacer alguien en esas condiciones para poder hacerlo bien? Ok, esa es muy buena pregunta. Sí, sí, me gustaría ir. Sí, ahorita si quieres vamos retomando. Para estar bien informados respecto a las normas, ¿pudiera indicarnos en dónde podemos checar todos los puntos para realizar una construcción segura? No sé, ajá, que es lo que comentabas ya. Hugo Suárez, ¿por qué si hay tantos filtros y hay tantos edificios mal diseñados construidos y los que verifican qué está haciendo para combatir la corrupción? Eso ya es otro. Ya que por las normas que tengan, si no controlan la corrupción, pues de nada sirve. Estoy de acuerdo, pero eso ya es otro. Candy Alejandra, ¿cuáles son algunas bases o normas para revisar las estructuras para estar seguros, así como de manera no ya tan especialista así a la pista, ¿no? Ayerim, ¿qué tan seguras son las nuevas construcciones que se están realizando? Mari Rodríguez, ¿a partir de qué fechas se están pidiendo estas condiciones para construir? Tienes muchas preguntas, ¿eh? Lili Cortés, la base de la estructura de la torre Traves Latino es la misma que se ocupa en hospitales. Bueno, esa ya no la había dicho por ahí, ¿sale? Sí. Entonces, ¿qué te parece si vamos como uniéndolas? Esa de los albañiles, llamo al albañil de confianza, esa me pareció muy usada en nuestro país. Que sí, no nada más en la Ciudad de México, en provincia, ¿no? O sea, sí. Digamos,
¿qué garantía hay de que ya lo he hecho miles de veces y porque lo he hecho miles de veces así debe de funcionar, ¿no? Mira, una estructura de mampostería, las unidades de mampostería son muy rígidas, son resistentes, y el problema es eso, que ante una deformación que se pase de cierto límite, inmediatamente fallan de una manera frágil. Es un material que falla frágil. A diferencia del acero y del concreto reforzado, el concreto y el acero reforzado, para que me entienda el público, pueden aplicar fuerzas y tienen un comportamiento elástico. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo aplico la fuerza se deforma y recupera su forma original al quitar esa acción. Pero la mampostería tiene un rango elástico muy chiquito, o sea, y ya, ¿no? Si te pasas más, inmediatamente, y aparte de que te pases, aparece una falla intempestiva. Ese es el enorme problema de las mamposterías. Un material que ha sido utilizado desde tiempos inmemorables, ¿no? También, alguien me dirá, es que las pirámides no, bueno, pero las pirámides son mogotes de mampostería, ¿no? Sí, claro. No es en sí una estructura convencional, ¿no? Las pirámides son mogotes de roca, ¿no? ¿Cómo los vas a mover? El problema de la mampostería es que es un material muy frágil. Entonces, ¿qué se busca ahí? Se compensa con castillos y dalas. Hay que ponerle castillos y dalas. La norma de mampostería, si un día ustedes la observan, tiene figuras que cualquier persona puede comprender, y ahí va a decirte, tienes que poner castillo en la esquina, castillo alrededor de la puerta, castillo alrededor de la ventana. Y tú dices, ¿cómo sí? Porque es lo único que te va a asegurar un adecuado comportamiento en zona sísmica. Al interior de la República ha habido muchas fallas en estructuras de mampostería, sobre todo de adobe, porque el adobe no le ponen castillos. Si al adobe lo reforzáramos con castillos y todo, su comportamiento sería diferente y tendría cierta resistencia. Como que lo amarra. Claro, porque lo aglutina, lo confina. Exacto. Y eso le va a dar mayor capacidad. Esas estructuras son muy rígidas y están expuestas a ese tipo de problemas. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? En un sentido, pues un poquito, si al albañil, pues capacitarlo para que ellos mismos saben más o menos dónde poner los castillos, pero le dudan, dicen, bueno, si aquí es esta ventana, pues está muy chiquita, ¿para qué le pongo castillo? Yo los entiendo, ¿no? Pero los ponen en las esquinas, pero la puerta ya le dudan, en la ventana ya le dudan, por ahorrarse el material del castillo, pues es más caro, ¿no? Meter concreto y varilla en esas zonas, pero ¿qué crees? Que la norma lo pide y lo tienes que hacer. Entonces hay que capacitarlos, hay que decir, no tengas miedo, refuerza con castillos. Sí, y perdón que te interrumpa parte, aquí, sí. Aquí es interesante. Está bien, hay que capacitar al albañil. ¿Quién lo va a capacitar? El ingeniero o el especialista. Y eso lo tiene que pagar la persona que está contratando al albañil. No. Mira, existe el CENAPRED, por ejemplo, Centro Nacional de Previsión. Ya hay documentos, hay documentación, hay cartillas de autoconstrucción. Es más, tú mismo entras al CENAPRED, bajas cómo se debe de construir una casa de adobe, hay muchos estudios ya, los bajas y todo. Tú mismo puedes ser tu mismo albañil. Exacto. Ya me entiendes, pues voy a hacer mi casa, vamos a ver, consulto estas páginas, bajo yo la información y pues aquí me dicen que debo de poner castillos y todo. Y yo le voy diciendo al albañil, son nobles, ¿no? Pues, órale, vamos haciendo lo que aquí también nos están diciendo. ¿Por qué? Pues que quiero mi casa segura, ¿no? Claro. Entonces, y voy a invertir en mi patrimonio y no quiero, estoy limitado a un costo para andar pagando el proyecto o lo que sea. Bueno, pues, sí hay documentos ya, existen, hay estudios. Bueno, el Instituto de Ingeniería de la UNAM tiene amplios estudios sobre el comportamiento de las mamposterías. Por eso yo te decía que en los laboratorios, y no nada más en México, en cualquier parte del mundo, la mampostería tiene ese enorme problema. Ante una pequeña deformación excesiva, material muy rígido, inmediatamente se fractura. Entonces tiene muy poquito margen. No disipa la energía del sismo como puede dar oportunidad a una estructura de acero o de concreto que disipan de otra manera. Ajá, pues fíjate, aquí quiero comentarte un ejemplo. Lo estoy ligando, nosotros estamos en la ESIA por la mañana, bueno, estamos ahí en la ESIA, y entonces el edificio de la ESIA, bueno, tú ya les explicarás, pero es así un edificio largo, muy largo, y tiene varios segmentos, como el edificio 10, 11, 12, etc. Cuando fue el sismo, en septiembre, en el 17, nos salimos al área de seguridad que Protección Civil nos ha enseñado, entonces nos salimos
y yo vi un fenómeno, y lo comenté contigo, yo vi un fenómeno muy impresionante. Los edificios es así larguísimo, Sí. y hacía esto el edificio, entonces Sí. era impresionante ver cómo hacía esto el edificio, pero no se cayó, o sea, se movía de esta manera, parecía como una serpiente, pero además se veía como en penumbra, como no sé cómo explicarte, y tú me decías que era la energía. Sí. Ajá, entonces, sí, y te lo digo por lo que acabas de comentar, Sí. ¿no? Mira, hablando de nuestro edificio, es un éxito en cuanto a la ingeniería que se aplicó ahí, que se movió muy feo, y, es que se movió, bueno, sí, pero aquí estamos, Sí. y el edificio soportó todo ese trabajo. Esa era la misión que buscó el ingeniero que diseñó ese edificio, ¿sí? Que las conexiones, el acero tiene mayor capacidad que la mampostería para deformarse y aparte recuperar su forma original. Y que el acero todavía de rebasar ese rango elástico, es decir, que llega a un tope de deformación elástica, todavía te da un plus de resistencia. Eso nosotros los ingenieros lo sabemos desde el punto de vista de estudios de la mecánica de materiales. La mecánica de materiales para nosotros es un área fundamental porque estudiamos el comportamiento de los materiales. El caso del acero es interesante porque desarrolla un fenómeno que se conoce como ductilidad. Esa ductilidad es la capacidad que tienen las estructuras para disipar la energía del sismo a través de un proceso de deformación, pero sin que alcance la falla. Hay ingenieros que han peleado porque no les demos factores muy altos de ductilidad. ¿Sí me entiendes? O sea, aquí hay una pelea entre ser conservadores o dejar que la estructura disipe. Porque también el riesgo de dejar que la disipación sea excesiva y no calculaste bien eso, entonces viene el efecto contrario. Se te puede colapsar, sí, variablemente. Todo tiene un límite. Claro. ¿Sí? El chiste es no llegar a ese límite. En el caso del acero es un caso interesante. Las estructuras metálicas tienen por sí esa facultad. La pueden llegar a perder en la conexión. ¿Por qué en la conexión? ¿Por qué menciono esto? En México hay mucha estructura metálica cuya conexión es soldada. ¿Y qué crees? Que la soldadura no desarrolla ductilidad. Y de pronto falla. La soldadura es como si fuera como una tira de revienta. mampostería puesta ahí. Okay. Entonces ese es un problema, ¿no? Entonces como sistema, los elementos traves, columnas, tienen ductilidad, pero pierden un poquito en la conexión. Entonces si tú no supervisas bien esas conexiones, si tú no detallas bien las conexiones, ahí es donde vienen los problemas. Okay. En la estructura, metálica. Por ejemplo, ahorita nuestro edificio no sufrió ningún daño que yo sepa hasta el momento en las conexiones, se trabajaron de manera adecuada. Hubo un trabajo de la estructura en donde se tuvo que reforzar algunas zonas que tuvieron pandeos locales, pues está trabajando la estructura. Y eso es inevitable, ¿eh? También por otro lado, no se va a deformar, no, entonces es imposible. Todos los materiales, no existe un material en el universo que no tenga un comportamiento elástico, es decir, que se deforme a través de cargas o acciones, fuerzas que se le están aplicando. Bueno, muchas gracias. Sí. Ahorita nos vamos otra vez a unos breves comerciales y vamos a retomar de las mismas preguntas interesantes, ¿de acuerdo? Regresamos en un momentito, no se vayan, esto es Extramuros. Ok, ya estamos aquí de regreso en Extramuros, aquí platicando con el ingeniero. Mira, aquí hay dos temas interesantes ella pregunta, creo que sí es una alumna, dice, la base de la estructura, Lili, sí, la base de la estructura de la torre latinoamericana es la misma que se ocupara para hospitales y construcciones del sector público. Por eso nos reíamos ahorita porque me dijo que es como un bebé. Sí. A ver, es que cada proyecto sí. es diferente, cada proyecto desde la misma geometría es diferente, no puedes adaptar una solución. Por ejemplo, ¿cuántos hospitales hay como la torre latinoamericana de 44 niveles? Pues no. Entonces cada proyecto es diferente, por eso es un arte también la ingeniería. Vas a dar una solución única para una estructura, para eso vas a contratar a mí como profesional, como ingeniero civil, para darle la solución apropiada a esa construcción. ¿Sí me entiendes? A mí me prepararon, porque cada problema es diferente. ¿Por qué cada problema es diferente? Porque la geometría es determinante en un hospital, ¿no? O sea, no creo que sea un edificio alto,
Va a ser un edificio mediano, bajo, alargado, porque va a cubrir estos. Va a haber requisitos, parámetros que ya mencionábamos anteriormente, de diseño más rigurosos para el hospital, para que inclusive se haga resiliente, es decir, que asegurar que la estructura, tras un evento fuerte, se quede ahí. Entonces a lo mejor hasta la ando diseñando fuera del marco de todo esto, para lograr ese nivel de seguridad, ¿no? Eso si hablo de alguien consciente que quiera diseñar ese hospital para esa función. Claro. Si hablo, a lo mejor, quiero institución privada, y van a hacer el hospital, y ahí lo que quieren es ahorrarse el día, pues sí, cubre lo mínimo, ¿no? Claro. Que sí, está bien, me van a pedir ciertos estudios, tampoco está suelto, pero hay un mínimo que se debe de cubrir. Que otra persona que me diga, no, yo quiero que vamos a echarle, vamos a invertirle, porque no voy a invertir 10 pesos, volvemos a lo mismo, y quiero que quede bien. Ahí los reglamentos hoy en día tienden a manejar ya el término de resiliencia más fuerte, y es el futuro. Entonces, posiblemente hay estructuras que vamos a tener que elevar todavía más el nivel de seguridad, y también elevar la infraestructura que está alrededor. ¿A mí de qué me sirve un hospital si se dañó el agua, la luz y todo lo que surte los servicios, por ejemplo? Ahí te va una idea ya ampliando los términos de ingeniería. Quiere decir que la infraestructura que también le va a dar el uso, o para que yo pueda usar ese hospital, también la tengo que proteger a ese nivel. Eso ya es otro concepto. Sí, por eso decías tú de los corresponsables, ¿no? En especialidad de cada uno de ellos. Sí, da salto, ¿no? Ser más rigurosos. En eso, un corresponsable en nivel 2, lo que te mencionaba pues anteriormente. Okay. Y por ahí también alguien hablaba del aislamiento. Ok. Ajá. Hay dos tendencias actuales en la ingeniería sísmica muy importantes. Una es el aislamiento sísmico. ¿Cómo hago para que una estructura no le afecte el sismo? Pues la desconecto del suelo, la aíslo, como se veía la figura, la imagen, cuando estaba la introducción. Platicaba esta compañera que estaba ahí en la introducción, y al lado tenía una imagen de un edificio que le pusieron unos aisladores sísmicos en una maqueta, así de simple. Estaba desconectada con material de transición que permite la deformación, pero que esta no se transmite a toda la estructura. Esas soluciones, híjole, pues son las mejores, hablando en términos de ingeniería, pero ¿qué crees? Que son las más costosas. Muy caras. Son las más costosas ahorita actualmente. Pues aislar un edificio te cuesta, no es meter esa interacción para que desconectar la estructura de manera tradicional como se viene haciendo, involucra un gran costo. Por eso hay otras soluciones, ¿no? La torre latinoamericana, por ejemplo, no está desconectada en ese sentido. Simplemente se hizo un buen estudio dinámico para que no entrara en resonancia. Y son soluciones más factibles y más económicas. Claro. Aplicar la ingeniería donde se pueda. Ahora, no quieres también la respuesta violenta. Dices, oye, en nuestro edificio, dices, oye, va a venir otro sismo, pero yo ya no quiero que estemos en el tercer piso. Y, ingeniero, sí resiste, pero esto se mueve, que no quiero. Ok. Entonces estamos abordando un problema de servicio. Quieres que la estructura no rebase cierto nivel de deformación. Entonces viene otro control, le ponemos amortiguadores o gatos. Por ejemplo, Torre Mayor tiene esos sistemas, pero volvemos a lo mismo. ¿Qué puede evitar que un movimiento se amplifique, hablando en términos dinámicos? El amortiguamiento, la capacidad que tiene la estructura de amortiguar ese movimiento en cada ciclo. Eso se logra, todo sistema lo tiene de manera natural, pero es bajo. Pero si yo le pongo un gato, imagínate esto, yo tengo un modelo, un marquito de concreto, lo jalo y lo suelto, se va a quedar vibrando. Pero, ¿qué pasa si tomo el mismo marco y entre el unión y unión le pongo unos contravientos, pero en el contraviento le pongo un gato? O sea, un amortiguador, pues. Como los de cocina, que tú abres la puerta de la cocina y le pongo un amortiguador. Lo vuelvo a jalar y lo jalo. ¿Tú crees que se va a mover igual? No. Inclusive sus amplitudes, la amplitud del movimiento va a ser menor y también va a tardar menos en oscilar y su respuesta no va a ser tan violenta. Eso se hace en los edificios. Pero ¿qué crees? Que esos dispositivos no cuestan tampoco 3 pesos, ¿no? O sea, son soluciones de ingeniería de vanguardia, pero ahorita se están aplicando donde
primero, el costo de ingeniería se está pagando, se justifica y todo, y se paga, y ahí está. Y exacto, están las soluciones. ¿Por qué crees que ahorita estos edificios que he mencionado no han tenido problema? Claro. Porque tienen estos dispositivos de ingeniería 100% que evitan este tipo de cuestiones. Mira qué interesante. No, pues eso es un Sí. plano enorme, ¿no? Y Mira. es las tendencias modernas de la ingeniería ahorita. Está el caso de nuestros países, y no hablo nada más de México, sé que a lo mejor pueden estar observando también en Sudamérica. El problema es que nuestros países, nuestras economías, pues no son tan pudientes para poder solventar este tipo de soluciones, o hay que ser ingeniosos en ese sentido, y ahí van algunos, poco a poco, despegando sistemas que no sean tan caros, amortiguamiento friccionante entre placas, para que, evitar esto, y bajarle a la respuesta de la estructura. Fíjate que ahorita ya las tendencias no es tanto a que resista, sino a que no sea tan violenta la respuesta de la estructura, porque luego ahí hay otra pregunta, oiga, hay fallas, se agrietó mi vivienda, así quedó, ya le entendí, se va a deformar y todo, ¿quién me va a pagar eso? Ya lo habíamos mencionado creo que la primera vez, la cultura de los seguros, sí es ya muy importante, ¿no? O sea, contratar un segurito para tu vivienda, y en la medida que se pueda y te lo permita, fíjate, ahí te va una idea, el gobierno del Distrito Federal podría hacerlo obligatorio, y a través del perdial, págalo. Eso sería excelente. Una cuota, son miles de constructores y ya, ¿no? O sea, aseguramos, metemos un asegurador y todo, libre de corrupción, porque, o sea, cuidar eso, ¿no? Pero hay nuevas políticas, ¿no? Esperemos que sí, o sea, no voy a meter a mi primo, Claro. Sí, porque por ejemplo aquí, ya nos vamos, dame un momentito. Lennon está preguntando acerca precisamente, dice que ya compró, que compró un Infonavit y que ya terminó su que lo pagó. Y bueno, que sí tuvo que haber contratado algún seguro. Hasta donde yo sé, mientras se está pagando, sí, está asegurado, ¿no? Creo que Infonavit y lo que es Fobiste, dentro del pago que se hace, sí está incluido un seguro pero él dice ahí que ya lo terminó. Si ya lo terminó de pagar, entonces ya está desprotegido. Así es lo que tú mencionas, es cultura, o sea, hay que hacerlo. En la medida que se pueda, hay que hacerlo, ¿no? ¿Qué va a pedir una aseguradora? Aquí es lo que viene más interesante también. Pues igual que el corresponsable, a ver un cuate, o a ver un ingeniero, cúbreme esto. Claro, yo te voy a pagar, pero necesito que me asegures que tu estructura está bajo esto. Revisada. Sí, claro, eso da para más. Pero es misión de nosotros, sí, claro, como ingenieros civiles. Esta es nuestra labor pues diaria, nuestra profesión, y más nosotros ingenieros en estructuras. Muy bien, ingeniero. Híjole, hay un buen de preguntas, pero yo creo que de alguna manera abordamos, porque te diste la tarea de revisar las inquietudes que, bueno, veo casi es lo mismo. Entonces, bueno, yo espero que esto haya sido como más completo. Hace un ratito platicaba y me dice, híjole, es que ¿cómo me dijiste? Tema fase 3. Ajá. Entonces él comentaba pues que tiene otros temas muy interesantes, él es coautor de un libro, o sea, cosas muy interesantes que él está trabajando en este momento. Yo creo que por ahí a ver si nos podemos agendar otro espacio, pero ya para hablar de otro tema, pues de lo que tú trabajas y que también es importante para la parte económica y la parte social aquí en nuestro país. ¿Sale? Gracias, licenciada. Pues muchas gracias. Se nos fue el tiempo volando. Sí. Muchísimas gracias por estar aquí nuevamente y pues sí, vamos agendando eso. Y bueno, esto fue Extramuros. Quiero darle las gracias nuevamente al equipo de producción. Muchísimas gracias. Y a Marilyn por ahí, muchas gracias por el apoyo, la introducción. Muchísimas gracias. Y bueno, esto fue Extramuros, Economía y Nación. Nuevamente, gracias a ustedes, todo. Gracias a toda la audiencia. Y bueno, estamos aquí todos los miércoles, 3 de la tarde. Nos vemos la próxima semana. Que tengan una excelente tarde.